las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Como siempre en la presentación, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves desde Bogotá y desde las regiones Eberto Amor Beltrán. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta y un saludo muy especial también a Eberto y por supuesto a los oyentes, en especial a las víctimas del conflicto que nos escuchan a esta hora en el resumen informativo de la reparación integral a las víctimas. Esto es V Radio, comenzamos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En su visita a Ecuador, el director de la Unidad para las Víctimas realizó un importante balance del trabajo realizado con las víctimas que residen en este país. La nota especial sobre la visita con Diego Monroy. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo. Les cuento que al término de la jornada realizada en Ecuador, en donde se atendió, asistió y se reparó a los colombianos víctimas del conflicto que residen en este país, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, dio a conocer que la entidad ha indemnizado a más del 40% de las 26.000 víctimas del conflicto que residen en el exterior. En el marco del trabajo que se ha hecho con las víctimas en el exterior, podemos decirles que el marco jurídico nos establece solamente el pago de la indemnización, en la cual ya estamos alrededor del 40% de esas 26.000 víctimas. Ya en 8 años se han implementado 4.300 indemnizaciones, pero el año pasado llegamos a 1.000 indemnizaciones con el presupuesto que dejamos, ese presupuesto histórico del año 2020, y en el año 2021 tenemos ya 5.140 indemnizaciones, superando lo que se había hecho durante 8 años. Por eso estamos alrededor del 40% de esas 26.000 víctimas, ya estamos alrededor del 40% de víctimas que ya han recibido su indemnización, tanto por vía administrativa como por vía judicial, cumpliendo un compromiso del presidente Iván Duque frente a atender a las víctimas en el exterior. El director de la Unidad para las Víctimas dijo que con este tipo de acciones se está cumpliendo con uno de los compromisos hechos por el presidente Iván Duque. De otra parte, les cuento que durante 2 días un equipo de la Unidad para las Víctimas, en cabeza del director Ramón Rodríguez, adelantó una jornada de atención y reparación a los colombianos víctimas del conflicto que residen en Ecuador. Allí el director reveló que durante su visita sostuvo un encuentro con el embajador Manuel Enrique Rosero e hizo un balance de las jornadas adelantadas en el vecino país. Lo primero, hicimos un ejercicio muy interesante con el embajador, también con el cónsul, donde revisamos cuáles han sido las intervenciones frente a la atención a las víctimas. Algo que nos pidió el consulado es no terminar la atención psicosocial que estamos haciendo. El año pasado atendimos más de 246 víctimas con el esquema de atención psicosocial, individual y grupal. Y este año, a través de la cooperación italiana con CHIT, estamos atendiendo a más de 226 personas. Estamos organizando unos segundos grupos para hacer una intervención mucho más amplia. Otra de las acciones adelantadas por la unidad durante la visita a Ecuador tiene que ver con la entrega de los proyectos productivos a las víctimas del conflicto. En Ecuador entregamos 87 proyectos productivos, principalmente en Quito fueron 47 esquemas que nos entregaron allí con los temas de generación de ingresos, y lo que buscamos era eso, no solamente quedarnos en un componente que nos establece la ley, sino cómo podemos llegar con otros componentes a través de estas alianzas que hacemos con la cooperación italiana, en este caso específico de CHIT. También aprovechamos para la jornada de entrega de cartas de indemnización. Muchas de las víctimas fueron a través del método técnico priorizadas, recibieron el esquema de generación de ingresos, pero también recibieron la entrega de la carta de indemnización. Con el 32% de las 26.000 víctimas únicas incluidas en el registro único de víctimas, Ecuador es el primer país con más víctimas del conflicto colombiano. Le sigue Venezuela, Canadá, España y Estados Unidos entre los 5 primeros. Según el registro único de víctimas, a la fecha en este país latinoamericano se tienen registradas un total de 8.362 víctimas. Diego Fernando Monroy, de Radio.
La Unidad para las Víctimas continúa con la campaña de contactabilidad con los jóvenes víctimas mayores de 18 años que tienen encargos fiduciarios constituidos como medida de indemnización, invitándolos a que actualicen los datos para que se pueda hacer efectiva esta medida de reparación. Vanessa Romero nos amplía la información. Adelante, Vanessa. Marta Santiago, les recibo desde Bogotá con un saludo especial para ustedes, para toda la audiencia y todas las personas que se están recuperando del COVID-19. Tal como usted lo está diciendo, la importancia de que los jóvenes víctimas que nos están escuchando en este momento de actualizar sus datos, pues debe ser una de las prioridades. Y precisamente tenemos a una invitada que nos va a hablar del tema y es la subdirectora de reparación individual, Alexandra María Borja, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que empecemos por lo básico para toda la audiencia, subdirectora. ¿Qué es un encargo fiduciario? Es un mecanismo jurídico y financiero a través del cual, de manera temporal, la unidad deposita una suma de dinero en una entidad bancaria para que la administre hasta que los niños, niñas y adolescentes cumplan 18 años y puedan cobrarla directamente. Este mecanismo fue creado en la Ley 1448 de 2011 en su artículo 185 y su finalidad es garantizar que el niño, niña o adolescente sea quien haga uso de dichos recursos como parte de su derecho a la reparación integral por ser víctima del conflicto armado. Por eso, solo cuando haya cumplido 18 años y tenga la cédula, podrá disponer y tomar decisiones sobre ese dinero. Ahora que ya sabemos qué es, explíquenos por favor a la audiencia y a nosotros, si un joven víctima de la violencia cuenta ya con un encargo fiduciario constituido y quiere acceder a la indemnización, ¿qué debe hacer? Cuando los niños, niñas y adolescentes cumplan la mayoría de edad y conoce que tienen constituido su encargo fiduciario, deben enviar una copia de la cédula, no contraseña, al correo documentación@unidadvictimas.gov.co o comunicarse a la línea gratuita nacional 018.000 91 11 19 con el fin de actualizar el documento en el registro único de víctimas e iniciar el trámite de pago y poder acceder a la medida de indemnización administrativa. Bueno, y partiendo de esto, ¿cuáles son las razones por las que los jóvenes deben actualizar sus datos, subdirectora? 3 razones. La primera es porque es la forma como podemos restablecer el contacto con los niños, niñas, adolescentes, pues cuando se les constituyó el encargo eran menores y no contaban con datos propios de contacto, y con el paso del tiempo sus padres han cambiado de número celular, de ciudad, de lugar de residencia. La segunda porque en caso de presentarse novedades al momento de revisar el caso, es necesario contactarlos vía telefónica para solicitar la documentación. Y la tercera es que cuando sale el giro en banco, el Grupo de Servicio al Ciudadano se contacta telefónicamente por este medio. Agradecemos a la subdirectora por esta información y ya lo saben, si en este momento alguno de nuestros oyentes es joven víctima de la violencia con encargo fiduciario constituido y ya cumplió los 18 años, pues los invitamos a actualizar sus datos como dirección, ciudad, correo, teléfono, todos estos datos. ¿Para qué? Para que puedan acceder a esta medida de reparación. Toda esta información la pueden consultar en www.unidadvictimas.gov.co o en el canal de YouTube de la unidad en la sección podcast. Y con esta información me despido de ustedes, Santiago, Marta y de toda la audiencia, no sin antes recordarles que todos estamos unidos por las víctimas. Gracias, Vanessa. Muy importante entonces que los y las jóvenes mayores de 18 años que tengan encargo fiduciario constituido tengan en cuenta que como requisito deberán enviar una copia de la cédula, no se aceptan contraseñas, la cédula al correo electrónico documentación@unidadvictimas.gov.co o se comunican con la línea gratuita nacional 018.000 91 11 19 para actualizar el documento en el registro único de víctimas e indicar además el número telefónico y dirección con el fin de iniciar el trámite de pago. Una vez contactados, la Unidad para las Víctimas dará asesoría para la inversión adecuada de los recursos y socializará, por supuesto, la información sobre los proyectos productivos, sobre vivienda rural y urbana, también acceso a la educación superior a través del mapa de oferta académica en el que se consolidan los beneficios ofrecidos por las instituciones educativas. También se informará entonces acerca del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior,
para los jóvenes que reciban la indemnización entonces puedan hacer un buen uso de estos recursos. Más información en www.unidadvictimas.gov.co. Y en otras noticias les contamos que la Red Nacional de Información realiza mediciones para establecer el estado de vulnerabilidad de las víctimas y así poder garantizar sus derechos. Alejandro Márquez nos cuenta más detalles. Adelante, Alejandro. Santiago, oyentes, muy buen día. Las mediciones relacionadas con el goce efectivo de los derechos, la superación de la vulnerabilidad y la identificación de las carencias de la población víctima son los principales indicadores que reporta la Red Nacional de Información para fortalecer la oferta de asistencia y atención que requiere esa población en todo el país, según Badir Ali Badran, subdirector de esa área de la Unidad para las Víctimas. Nosotros acá desarrollamos varias mediciones. Las más representativas, podemos decir, es la medición de goce efectivo de derechos, que anualmente le entregamos los resultados a la Corte Constitucional, la medición de superación de situación de vulnerabilidad, que la hacemos 2 veces al año, y un procedimiento que le llamamos identificación de carencias para el proceso de otorgar la ayuda humanitaria. La información que arroja estos resultados es muy importante. Primero, es un ejercicio que hacemos para el seguimiento de la política pública. A la Corte Constitucional, en el marco del goce efectivo de derechos, le decimos cómo vamos en unos derechos principales, unos derechos secundarios, que la unidad como coordinadora del sistema da cuenta del avance en ese sentido. Y sobre esa información, por supuesto, la Corte Constitucional también anualmente saca unos autos de seguimiento, ordenando a las entidades avanzar en determinado sentido. El subdirector de la Red Nacional de Información, Badir Ali Badran, reiteró a V Radio que todos los miércoles su área socializa presencial y virtualmente los diferentes productos y servicios con los que fortalece la política pública de víctimas. Para V Radio informó Alejandro Márquez. V Radio. Estoy feliz. Me entregaron los recursos de la indemnización administrativa del encargo fiduciario que tenía constituido desde hace algunos años. Fue muy fácil. Una vez cumplí los 18 años, envié copia de mi cédula al correo documentación@unidadvictimas.gov.co. Actualicé toda la información como teléfono, correo, ciudad de residencia, entre otros, y la Unidad para las Víctimas inició el trámite de pago. Ahora estoy pensando en la mejor opción para invertir ese dinero. Así que comunícate a la línea gratuita nacional 018-911-119. Recuerda que todos los trámites ante la unidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Unidos por las víctimas. V Radio. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. El próximo 20 de noviembre se celebra el Día Nacional del Psicólogo y la Unidad para las Víctimas se vincula a los actos conmemorativos, resaltando la labor fundamental de nuestros profesionales que procuran siempre el bienestar de las víctimas del conflicto. La Unidad para las Víctimas ha recibido un total de 4.978 solicitudes de certificaciones de víctimas que aspirarán a las curules de paz en la Cámara de Representantes a partir del 2022. Cabe recordar que las víctimas tienen plazo para solicitar esa certificación hasta el próximo 29 de noviembre. Atención, víctimas recientes en Ecuador. Hoy termina la jornada de atención y entrega de indemnización a los colombianos víctimas del conflicto en dicho país. Recordemos que allí se implementó la estrategia psicosocial de forma virtual y presencial y ahora la unidad apoyará a las víctimas en sus proyectos productivos. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Saludamos a nuestro compañero Eberto Amor Beltrán con las noticias desde las regiones. Adelante, Eberto, bienvenido. Gracias, compañeros. Un saludo especial desde Barranquilla La Arenosa. A esta hora una temperatura de 29 grados centígrados y estoy en el Instituto Técnico de Soledad Atlántico ICSA, que ya funciona como universidad en este sector cercano acá en Barranquilla a la Plaza de la Paz.
Aquí se van a desarrollar en contados minutos ya las elecciones para la escogencia de los miembros de la Mesa Departamental de Víctimas. Recuerden ustedes que ya el departamento hizo la elección en cada una de las 23 circunscripciones municipales y ahora corresponde esta elección departamental. Han llegado ya los elementos, están todas las entidades, el grupo de participación se encuentra aquí también disponible para arrancar con esta elección. Aquí se escogen los miembros de la mesa que deberán estar actuando desde el año 2021, es decir, una vez ya se haga la elección, inmediatamente comienzan a sesionar desde hoy mismo y será el periodo 2021-2023. La Unidad para las Víctimas ha contribuido en todo este proceso con las capacitaciones, con toda la movilización de los recursos, tanto técnicos como humanos, para poder llevar a cabo esta elección. Esto es lo que le podemos contar a esta hora de lo que ocurre en Barranquilla, aprovechando también para invitarlos este martes cuando habrá una socialización del proceso de las 16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes. Esto será en el Hotel Atrium de la ciudad de Barranquilla a partir de las 10 de la mañana. Continuamos entonces con más información regional a esta hora. En Risaralda se llevó a cabo la elección de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas. Edwin Herrera nos cuenta. El Parque Consotá en la Perla del Otún fue el sitio escogido para llevar a cabo la elección de la nueva Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda para el periodo 2021-2023. En total fueron elegidos 29 miembros, 14 de ellos nuevos integrantes que se encargarán de velar por los derechos de las víctimas. José Carlos Gálvez nos habla acerca de la elección. Pues hombre, hay que empezar a formar, a transformar para poder construir con los nuevos miembros de esta mesa. Pues también quiero dar claridad sobre la transparencia que hubo en la elección. Fue continua, no tuvimos ningún inconveniente. Yo espero que las cosas sigan así y que hagamos unos equipos de trabajo bien complementados para articular con las diferentes entidades y lograr los objetivos que son la estabilización de las víctimas. La actividad estuvo encabezada por la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas. De igual manera participaron entidades como la Procuraduría Regional de Risaralda, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Gobernación del Departamento de Risaralda. Estefanía Duque García, por el enfoque de jóvenes, también nos habla sobre los proyectos que se tienen en dicho sentido. Pues la verdad, pues estamos, buscando como una expectativa para los jóvenes, para buscar como más recursos para estudios, de que nos den más oportunidades para estudiar. La verdad, estamos haciendo ahorita un proyecto con el SENA para buscar empleo para jóvenes, víctimas más vulnerables, también para mujeres, obviamente. Para V Radio, desde el Eje Cafetero, informó Edwin Herrera Bartolomé. La unidad realiza entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario con la construcción de una unidad administrativa en la institución educativa La Rada en Moñitos, Córdoba. La nota con Jessica Mora. Adelante, Jessica. En el municipio de Moñitos, Córdoba, la unidad para las víctimas, en articulación con la administración municipal, efectuó un acto inaugural con la entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario con la construcción de una unidad administrativa en la institución educativa La Rada, permitiendo la reconstrucción del tejido social de esta comunidad. Jerónimo Hernández, rector de la institución educativa Rada, agradece este beneficio. Quiero decirle que muy a pesar de que esta obra está aquí dentro de las instalaciones de esta institución educativa, no es de la institución. Esto es una obra que fue diseñada y hecha precisamente para el servicio a esta comunidad, a toda la comunidad del corregimiento de Bahía Rada. Y antes de pronto de este acto inaugural ya había sucedido que esta es una obra que está al servicio de cada una de las personas de este corregimiento, y la ponemos a disposición. Esta entrega se coloca al servicio de la comunidad, dándose entonces por cumplida una acción dentro del plan de retorno y reubicaciones actualizado de la comunidad de Bahía La Rada. Informó Jessica Mora desde la Territorial Córdoba para V Radio. En el municipio de Garzón, en el departamento del Huila, también se hizo entrega de 3 esquemas de acompañamiento comunitario. La nota con Indira Lorduy. Bienvenida, Indira. Cerca de 300 niños pertenecientes a las instituciones educativas de Garzón, Huila, resultaron beneficiados a través de la dotación de mobiliario por parte de la Unidad para las Víctimas. Esto indicó Gina Paola Lombana López, directora territorial Caquetá Huila. La Dirección Territorial Caquetá Huila, de la Unidad para las Víctimas, hace entrega al municipio
municipio de Garzón de 3 esquemas especiales de acompañamiento comunitario consistente en dotación mobiliaria para instituciones educativas y para juntas de acción comunal pertenecientes al área urbana y rural del municipio de Garzón. Esto bajo el margen de los planes de retornos y reubicaciones que tiene el municipio de Garzón y que por supuesto apoya la unidad para las víctimas. El alcalde de Garzón, Leonardo Valenzuela Ramírez, agradeció a la unidad para las víctimas por el trabajo articulado que se viene realizando dentro del plan de retornos y reubicaciones, impactando de manera positiva la vida de la población víctima y resaltando varios logros. Hemos logrado impactar juntas de acción comunal con inmobiliario. Hemos logrado impactar instituciones educativas también con inmobiliario que logran mejorar estas condiciones de estos jóvenes, de estos niños que van a estudiar a las escuelas, a los lugares lejanos de nuestro municipio. Y también hemos logrado impactar a través del mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos con el mejoramiento en la infraestructura vial con las obras de placa huella. Así que de verdad que nosotros nos sentimos muy agradecidos con la unidad de víctimas por poder articular. Luis Arturo Cruz Rojas, nuevo coordinador de la Mesa de Víctimas de Garzón, afirma que el mobiliario entregado por la Unidad para las Víctimas beneficiará a población vulnerable de los sectores de San Isidro, Comuneros y San José de la Florida. Escuchemos lo que dijo a V Radio. Hoy me siento muy contento con la unidad porque se le ha venido a entregar un material a estas importantes comunidades como es el barrio San Isidro, el barrio Los Comuneros y una vereda del municipio de Garzón como es San José de la Florida. Se le está entregando un material pues para que la comunidad haga uso adecuado de este material, ya que pues, es un material que viene por parte de la unidad y hay que cuidarlo y que sea para la comunidad en general. Sillas, mesas para niños y jóvenes, archivadores y tableros, además de muebles de oficina, hacen parte de esta entrega. Desde Garzón, el alma del Huila, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. Sobrevivientes del conflicto conmemoraron 33 años de la masacre de Segovia, Antioquia, como proceso de reparación y memoria. Juan Carlos Monroy nos cuenta la historia. Han pasado 33 años de aquella trágica tarde en la que 30 hombres armados de un grupo de autodefensas recorrieron en 3 camperos las calles y casas del municipio de Segovia, asesinando a 43 personas y dejando heridas a más de 50. Pilar Mariaca tenía 13 años cuando su abuelo y 2 tíos murieron en esa masacre. En representación de las víctimas, ella participó en la conmemoración en el Museo Casa de la Memoria en Medellín. Fue muy duro porque fuimos una de las familias que tuvimos más víctimas. Falleció mi abuelo, fallecieron 2 tíos y ha pasado mucho tiempo, pero el dolor sigue ahí. En esa búsqueda de verdad, justicia y reparación, víctimas como Pilar valoran el cumplimiento de las medidas de reparación, como varias conmemoraciones, la atención psicosocial, actos de disculpas públicas del Estado colombiano, implementadas por la Unidad para las Víctimas. Del gobierno nacional en este momento ellos aceptaron, nos pidieron disculpas públicamente de la mano de los abogados y de la Unidad de Víctimas. Hemos tenido como un reconocimiento y esto es parte de ese proceso, de ese acuerdo amistoso y es algo que como víctimas valoramos muchísimo. Y para León Darío Gómez, quien tras la masacre tuvo que desplazarse junto a su familia, también reconoce que la conmemoración aporta la reparación al dignificar la memoria de las 43 víctimas. Pues para mí significa mucho porque es la posibilidad de que no quede impune, de que todavía las personas no olviden una situación tan grave como estas, en donde nosotros como población pues fuimos victimizados inocentemente. Con la conmemoración de este año, la Unidad para las Víctimas cumplió con su parte del acuerdo de solución amistosa entre el gobierno colombiano y las víctimas, mediado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde Medellín, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Mediante la estrategia psicosocial Memorias Reparadoras, implementada en el Tolima por la Unidad para las Víctimas, un grupo de personas mayores de 60 años compartieron experiencias de vida y realizaron actividades de empoderamiento. En esta actividad conocimos la historia del lidiador de la vida Víctor Manuel Velázquez. El relato con William Peña. Bienvenido, William. De 67 años, delgado pero atlético, con pantalón gris de prenses, camisa negra y una cabellera adornada por los años que combina con su pinta, Víctor Manuel Velázquez hace parte de las 13 mujeres y 12 hombres que asisten a las jornadas de implementación de la estrategia Memorias Reparadoras en el barrio Milagro de Dios de Ibagué. Me gustó la integración que hubo
que fue muy buena, y compartir con los compañeros, que hacía días no teníamos estas actividades. Porque eso... Nació en Guamo, Tolima, en donde quiso seguir los pasos de Cochise o de Pedro J. Sánchez, el más grande ciclista de esta región del país. Toda la vida he tenido bicicleta, ¿cierto? Y he participado así en competencias pequeñas en los municipios. El deporte lo sedujo, pero su verdadera ilusión era la de convertirse en torero. Entonces yo emigré a Bogotá y yo ya iba como con ganas de ser torero. Y allá pues me empapé bien de cómo podía ser torero y me afilié a la Unión de Toreros con 10 carteles que me lograron conseguir con los compañeros asistiendo a las plazas de toros. Sufrió una cornada en la ingle, heridas en la cabeza y la luxación de uno de sus brazos. No llegó a profesional, pero viajó por los pueblos con personajes como Noel Petro. Cerrada esta fase, regresó al sur del Tolima, en donde vivió de cerca la violencia. Ya estando yo en Planadas, conseguí una señora esposa y con ella tuve un hijo y duramos 35 años de vida marital. Y a ella le mataron el hijo de 18 años. Entonces eso nos dio pie porque ya el niño ya tenía 11 años, el de nosotros, entonces nos dio miedo de que lo llevaran para los grupos armados, entonces nos emigramos a la ciudad de Ibagué. En Ibagué ha sido comerciante y ahora como víctima del conflicto espera que lo ayuden con un proyecto productivo para seguir lidiando las embestidas de la vida. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Estas fueron las noticias de la reparación integral desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. V Radio. Y así finalizamos V Radio. Recuerden en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, la cuenta @Unidad Víctimas, y también en YouTube nos encuentran como Unidad Víctimas Col. Estuvimos con ustedes, Santiago Santa Coloma, Eberto Amor Beltrán y quien les habla, Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.